Bendito sea nuestro Señor. Aleluya. Amén. Ya estoy mucho mejor en la garganta, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahorita yo pude sentir en el ambiente de esta iglesia un aroma precioso, un deseo maravilloso por adorar a Dios. Amén. Desde el versículo que acaba de referir mi hermano Pedro, acerca de honrar a Jehová con nuestros bienes, con las primicias de nuestros frutos. Pero también cuando estuvieron dirigiendo la alabanza, yo pude sentir un corazón sediento de adorar a Dios, de que Él sea el centro de la alabanza. Definitivamente, el culto es para Dios, no para el hombre. El culto no es para buscar la reputación de un apellido o para exaltar la calidad de voz de algún artista cristiano, si así se puede decir. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a honrarlo a Él. Porque dice el Salmo 150, alabarle en su santuario. Diga, alabarle en su santuario. Alabarle en su santuario. Y la predicación de esta mañana será alabanza y adoración, síntoma de vida. A ver, repita conmigo, alabanza y adoración, síntoma de vida. ¿Por qué yo le llamo síntoma de vida? Porque la vida que hay en una iglesia, la vida que hay en ti, realmente la vida dinámica, poderosa en ti, se refleja en la forma como tú alabas y adoras. No solamente venimos a disertar la palabra, no solamente venimos a escuchar la palabra, sino venimos a declararle nuestro amor. Venimos a declararle que Él es el único, que Él es el santo, el distinguido, que Él es el alto y sublime Dios, Amén. que habita en la eternidad, Amén. y que su nombre es el Santo de Israel. Gloria a Dios. Y bajo esa perspectiva estricta, nosotros podemos entender que el único que merece gloria, honra, honor, poder, señorío es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Porque fue el Dios. único que murió por nosotros. Amén. Es el único que merece la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Entonces, cuando en la iglesia hay calidad de alabanza, diga calidad de alabanza. Calidad de alabanza. Cuando hay calidad de alabanza y adoración, en esa iglesia está la vida. Amén. Porque si en esa iglesia no se alaba y no se adora, hay muerte. Amén. Porque la alabanza y la adoración son el termómetro espiritual. Sí, amén. El termómetro espiritual Gloria a Dios. que te da a entender que en ese lugar está la vida. Sí, amén. Diga, en este lugar está la vida. En este lugar está la Porque vida. sabemos alabar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. En este lugar está la vida. En este lugar está la En este vida. lugar está la Cuando el protocolo profético en la Biblia, cada profeta siempre decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Gloria a Dios. Amén. Era el protocolo invariable que salía de la boca de los profetas. ¿Por qué decían vive Jehová en cuya presencia estoy? Porque si yo vivo en la presencia de Dios, tengo vida. Tengo el aliento de Dios. Porque la Biblia dice todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Entonces, por eso los profetas decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. A ver, diga, viva Jehová Viva en Jehová. cuya presencia estoy. En cuya presencia Porque el estoy. que vive en la presencia de Dios no está muerto. Amén. Porque cuando Cristo dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Jesucristo dice, Dios no es Dios de muertos, Amén. Amén. es Dios de vivos. Gloria a Dios. Por eso es que si Dios está aquí, aquí está, entonces se enciende el gloriómetro, el termómetro que nos dice que Él está aquí. Porque donde está Dios hay vida. Gloria a Dios. Ya hay vida. Aleluya. Hay vida. Aleluya. Y la Biblia dice vida en abundancia. Porque Cristo vino para eso, para tenernos vida y vida en abundancia. Amén. Aleluya. Aleluya. Aun cuando hay cosas que no podemos entender. Pero sabemos, hermano, que es importante que nosotros alabemos y adoremos al Señor. Amén.
Quiero decirlo de esta manera. El Salmo 150 dice, alabar a Dios en su santuario. Alabar en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle a son de bocina. Y es un salmo donde la doxología es maravillosa porque adoramos la grandeza de Dios. Adoramos a Dios que vive en la eternidad, pero que también se digna y nos honra. Él se reclina de su trono para mirar la obra de los hijos de los hombres. Y nos da el grato honor de estar con nosotros para poderle bendecir, para rendirle pleitesía. Pero para eso Dios nos dio dos alas, diga dos alas. Dos alas. Las dos alas que tenemos para accesar a la presencia de Dios es la alabanza y la adoración. Diga, son las dos alas para accesar a la presencia de Las Dios. dos salas para Escucha bien, no podemos accesar a Dios si creemos en el poder de la sangre de Cristo. Claro que sí. La sangre de Cristo nos dignifica y nos pinta un camino nuevo y vivo para accesar al trono de su gracia y tocar el oportuno socorro. Sin embargo, puesto que Él es Dios, Él merece ser honrado y ser exaltado. Y siempre que queremos accesar a Él, aparte de la sangre preciosa del Cordero, tenemos que hacerlo con nuestras dos alas, la alabanza y la adoración. Amén. Diga por favor, alabanza y adoración, Alabanza y adoración. síntoma de vida. Síntoma de vida. Escúchalo bien, por favor, y que no se te olvide, porque Dios es digno de ser alabado. Dios es digno de ser honrado, de ser magnificado. Y nadie nos quitará esa bendita costumbre, esa bendita cultura de darle siempre la gloria a Él. Amén. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Entiende esto, hermano? Él Aleluya. es Dios. Aleluya. Cuando nosotros decimos Dios, estamos hablando del ser supremo que tiene nombre y apellido. Amén. Estoy hablando del ser supremo que está en la Biblia. Y porque Él trasciende a mi tiempo, a mi espacio, a mi comprensión, yo tengo que entender que Él me pide que yo lo adore. Porque la Biblia dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su nombre. Amén. Ese es el propósito más esencial por el cual estamos en este planeta, para adorarlo a Él, Amén. para honrarlo a Él, para santificarlo. En el libro de Isaías capítulo 6, el profeta Isaías tiene una experiencia gloriosa. Él tiene una maravillosa experiencia espiritual al contemplar, escucha bien, la santidad de Dios. Dice en el versículo 1, el libro de Isaías, y le doy lectura. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Aleluya. Amén. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con Dios volaban, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: quiero que por favor observes bien la reacción del profeta. Entonces dije: ay de mí que soy hombre muerto. O que ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Por favor, pon mucha atención.
según los grandes comentaristas de la Biblia, según los escritores de la Biblia, los grandes comentaristas de la Biblia dicen los grandes comentaristas que en ese tiempo no había un profeta más santo como el profeta Isaías. No hay ningún referente que hubiera un profeta en la generación de Isaías que fuese de una calidad de vida mayor que él. El profeta Isaías vivió una vida en santidad, a la luz de muchos comentaristas. Pero ¿por qué Isaías dice, ay de mí, que siendo yo un hombre inmundo de labios? ¿Cómo es que Isaías, el hombre más santo de su historia, o de su tiempo, de su momento, cómo es que él reconoce que es inmundo? Es una reacción que él tiene cuando él observa, cuando él contempla la santidad de Dios. Diga la santidad de Dios. La santidad de Dios. Entiende una cosa, por favor, iglesia. Cuando tú contemplas la santidad de Dios, cuando tienes la oportunidad de contemplar la majestuosidad de Dios, poderlo ver en su trono alto y sublime, cada vez te sientes más sucio. Por eso es que Isaías se sentía más sucio, porque él había contemplado la santidad de Dios. Es decir, cuando ves la magnitud de la santidad de Dios, tú sabes que te falta mucho que recorrer. Te falta mucho en que avanzar. Amén. Los que piensan que ya estamos bien es porque ya no han tenido experiencias maravillosas con Dios. Pero cuando tú tienes una experiencia central en tu vida, coyuntural en tu vida, donde tú puedes contemplar la santidad de Dios, tú reconoces cada día que te hace falta santificar tu vida. Porque estás contemplando al que es santísimo. Y no podemos adorar a Dios si no santificamos su nombre. Diga, si no santificamos su nombre. Quiero que repitas conmigo fuerte, por favor, di. Somos una iglesia que canta. Somos una iglesia que canta. Quiero que lo diga más fuerte. Somos una iglesia que canta. Somos una iglesia que canta. Y entiende lo que está diciendo. Di, nos dirigimos al reino que vendrá. Nos dirigimos al reino que vendrá. Vamos, visualízalo. Nos dirigimos al reino que vendrá. Nos dirigimos al reino que vendrá. Pisamos con reverencia. Pisamos con reverencia. Saltamos de alegría. Saltamos de alegría. Diga, saltamos de alegría. Saltamos de alegría. Escucha bien, iglesia. Venimos a regocijarnos en delante de Dios. Sí, amén. Venimos a proclamar con alegría el nombre de Dios. Amén, aleluya. Quiero que lo digas una vez más. Somos una iglesia que canta. Somos una iglesia que Nos canta. dirigimos al reino que vendrá. Nos dirigimos al reino que Pisamos con reverencia. Pisamos con reverencia. Cantamos de alegría. Cantamos de alegría. Vamos, Dios, cantamos de alegría. Cantamos de alegría. Hermanos, tenemos que cantar de alegría. Amén. Tenemos que aplaudir de alegría. Porque aquí está Dios. Amén. No es un simple predicador, o un simple apóstol, o un simple profeta, o un simple maestro de la Biblia. El Rey de Reyes está aquí. Amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Cuando nosotros estudiamos la Biblia de manera más extensa, podemos llegar a entender que Dios nos enseña cuatro presencias. Día cuatro presencias. Cuatro presencias. Yo puedo entender que hay una presencia prometida. Amén. Amén. La presencia prometida es cuando Cristo dijo, donde están dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo. Gloria a en medio Dios. de ellos. Amén. Esa es la presencia Amén, prometida. Gloria a Dios. Pero hay otra presencia que le llamamos teológicamente o técnicamente la omnipresencia. Amén. Diga la omnipresencia. La Omnipresencia. La presencia La presencia. que nos da a entender que Dios está en todas partes. ¿Escuchaste? En todas partes. No importa si hay escépticos o ateos, de cualquier ideología, lo crean o no lo crean, Dios está en todas partes. Amén. Dios está en todas partes. Amén. Esa es la omnipresencia.
Pero hay una presencia más selecta, una presencia más sublime, que es la presencia que reposaba en el lugar santísimo y que se le llamaba la Shekinah de Dios. Diga, la Shekinah de Dios. Shekinah de Dios. Esa presencia maravillosa, exquisita, que llenaba con aroma el lugar santísimo, con esa nube espesa y majestuosa, que reflejaba la santidad y el poderío de Dios, la gloria de Dios. Amén. Amén. Descansaba en el Shekinah, ahí en el lugar santísimo. Esa presencia, escúchalo bien, es la presencia que más debemos de codiciar nosotros los que somos hijos de Dios. ¿Por qué la presencia especial de Dios? Diga, la presencia especial de Dios. La presencia especial de Es la Dios. presencia que viene a morar a tu vida. Es la presencia de Dios que hace morada dentro de ti. La presencia que Dios busca. Diga, la presencia que Dios busca. Escucha por favor. La presencia Shekinah solo se puede lograr y desarrollar a la luz o en respuesta a tu clamor o a tu búsqueda de Dios. Entre más busques a Dios, Dios te buscará más a ti. Escúchalo bien, por favor. Cuando tú te entregaste a Cristo, lo recuerdas. Posiblemente fue en la iglesia. O posiblemente fue en el aula donde tú impartías las clases. O tal vez fue en la calle o en la combi donde tú le rendiste tu corazón a Cristo. Ese momento es un momento memorial. Que Dios se acuerda cuando tú te entregaste a Él. Y Dios recuerda como su memoria más hermosa esa verdad de que tú le rendiste tu corazón. Ese momento Dios lo busca. Es decir, Dios busca estar a solas contigo. Amén. Diga, Dios busca Dios busca estar a solas conmigo. estar a solas conmigo. Cuando tú te levantas de tu cama, Dios te va a tocar la cabeza de manera sensible o te va a despertar y va a hacer que tú le busques. Es decir, Él te está esperando. Diga, Él me está esperando. Él me está esperando. Antes que tú digas algo, ella te está esperando. Sí, amén. Esa es la presencia Shekinah. Esa presencia se desarrolla a medida como tú tienes pasión por Él, pasión por su presencia, sed de su presencia. Como decía el salmista David, Dios mío, eres tú, de mañana te buscaré. Mi carne tiene sed. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te desea. En tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Diga por favor, alabanza y adoración, Alabanza y adoración. síntoma de vida. Síntoma de vida. Tenemos que desarrollar la pasión por la presencia de Dios. Sí, amén. Escucha por favor, no podemos tener pasión por los perdidos si no tenemos pasión por la presencia de Dios. Amén. Es algo utópico pensar que podemos sentir carga por los perdidos si no sentimos pasión por la presencia de Dios. Es utópico. La verdadera conquista hacia el mundo se desarrolla a partir de la pasión que tenemos por Dios. La pasión que tenemos por Dios nos llevará a tener pasión por los perdidos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que desarrollar la pasión por la presencia de Dios. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, dice la Biblia, dice el salmista. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Sí, amén. Que me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma, de cómo yo fui entre la multitud de festejo en fiesta, cómo es que yo dirigía la alabanza a Dios. Escucha bien, amado pueblo de Dios, tienes que despertar
Despierta a tu espíritu, despierta a tu alma y dile, despiértate y despiértate. Dile a tu alma, despiértate. Despiértate. Vamos a decir, despiértate. Despiértate. Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Tienes que aprender a despertar. Sí, amén. Amén. Tenemos que sacudir el polvo, sacudir la indiferencia. Hay mucho pueblo de Dios que no les interesa si está Dios. Yo no estoy diciendo que Dios simplemente flota en el ambiente de una manera personal, no. También sé que Dios habita dentro de mí, sí. Amén. Pero Dios no solamente habita dentro de mí, también llena el ambiente, llena la atmósfera. Y lo que yo estoy hablando es que busquemos desarrollar nuestra pasión por la presencia de Dios a través de la alabanza y de la adoración, que son síntomas de vida. Quiero que por favor veas entonces que hay ya vimos tres presencias. La presencia Shekinah, pero hay otra presencia que se llama la presencia terrible de Dios. Esa presencia terrible de Dios es la presencia que venía cuando en el monte Sinaí. Dice la Biblia que Dios tenía que proteger al hombre porque era tal la presencia de Dios que si un hombre lo viera accidentalmente podría morir. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Déjame ver tu rostro. Dios le contestó a Moisés, no puedes ver mi rostro, no me verá hombre y vivirá. Pero solamente te concederé ver mi espalda. Y Dios le dijo, ¿cómo? Cuando dice Dios, cuando yo te diga, te esconderás entre la peña y mi puño, para que cuando tú veas el reflejo de mi espalda, tú me puedas ver y no morir, porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, esa presencia es la presencia terrible de Dios. Cuando Dios le estaba dando los mandamientos a Moisés, entre fuego, relámpagos, voces y truenos, dice que los animales que tocaban por accidente el monte caían muertos. Hay una presencia de Dios que tú no estás capacitado para verla porque podrías caer muerto. Se llama la presencia terrible de Dios. Dios entonces, por lo que entiendo en la Biblia, hay cuatro presencias, lo repito. Presencia prometida. Dios está en medio de donde se reúnen en su nombre. Omnipresencia. Dios está en todas partes, lo creas o no lo creas. La presencia Shekinah, que es la presencia gloriosa y exquisita de Dios. La presencia terrible es la presencia de Dios que si tú lo vieras te quitaría la vida. Cuando los profetas tenían de manera restringida una experiencia con esa presencia, caían como muertos. Solamente por ver destellos de la gloria de Dios. Por eso es que cuando seamos arrebatados, tenemos que ser glorificados porque nuestro cuerpo no está capacitado para verlo. Amén. Tenemos que ser transformados. Tenemos entonces cuatro presencias. Estas cuatro presencias, la más importante para mí sería la Shekinah y la presencia terrible de Dios. Y es la que yo creo que tenemos nosotros que estar desarrollando a medida como buscamos a Dios en ayuno, en oración, en adoración y alabanza, en toda disciplina espiritual. La presencia terrible de Dios debe de venir también a nuestras iglesias. Para que si hay algún secuestrador o alguien que quiere hacerle daño a la iglesia del Señor, caiga muerto por la presencia Gloria a terrible de Dios. Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Escúchalo bien, escúchalo bien. Porque dice la palabra de Dios, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Amén. Ananías y Zafira, solo por haber engañado al Espíritu Santo, cayó la presencia terrible y les quitó la vida. Y cayeron muertos en ese momento. Gloria a Dios.
La iglesia también tiene que desarrollar ese ambiente, esa presencia, porque es importante que en una iglesia también haya ese tipo de juicios de Dios para que la iglesia sea guardada de la persecución del infierno. Entendámoslo bien, hermano. No es una presencia que yo entienda mucho, pero es una presencia necesaria. Diga la presencia terrible de Dios. La presencia terrible de Dios. Diga la presencia terrible de Dios. La presencia terrible. Repite conmigo, por favor. Somos una iglesia que canta. Somos una iglesia que canta. Quiero que lo digan más fuerte. Somos una iglesia que canta. Somos una iglesia que canta. Nos dirigimos al reino que vendrá. Nos dirigimos al reino que vendrá. Pisamos con reverencia. Pisamos con reverencia. Saltamos de alegría. Saltamos de alegría. Saltamos de alegría. Saltamos de alegría. Aleluya. Gloria al Amén, Señor. Señor, bendito eres. ¿Cómo podemos desarrollar este nivel de presencia, Shekinah? Presencia terrible. Según como tú adores con tus dos alas, alabanza y adoración. Todo, escúchame bien, todo hijo de Dios debe de depurar su lenguaje espiritual, su espíritu y su mente con el libro de los salmos. No hay ningún libro que te enseñe más a adorar y a bendecir a Dios que el libro de los salmos. Tienes que comerte el libro de los salmos para que tú puedas desarrollar la alabanza a Dios. Si tú te das cuenta, cuando los hermanos que estaban adorando a Dios y alabando, estuvieron citando la palabra. Por todo el mundo fue oído a su voz. No hay lenguaje en escrito que describa su grandeza. Tenemos que comer los salmos, alimentarnos, retroalimentarnos del poder de la palabra de los salmos, para que el Espíritu Santo tome esa palabra y fluya en alabanza y en adoración. Y podamos crecer en una presencia Shekinah y una presencia terrible de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para poder crecer en nuestro nivel de alabanza y adoración. Diga adoración. Adoración. Adoración es una palabra muy interesante. Viene de la palabra hebrea, baraj. Cuando la Biblia dice que Job, a pesar de que escuchó esas noticias terribles, dice que Job en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno a Dios, sino que se inclinó y adoró. Cuando dice y Job adoró, viene de la palabra baraj, que significa que se postró al suelo, se postró tocando el suelo con sus manos extendidas, ofreciendo a Dios algo y esperando recibir algo. ¿Cómo es el baraj? Diga, por favor, con sus manos extendidas. Las manos extendidas están ofreciendo, pero también son receptores. ¿Para qué? Para recibir. Ese es el baraj. Ese es el baraj. Se inclinaban, tocaban ligeramente el suelo con su cabeza, con sus manos extendidas. Eso era el baraj. Después del baraj venía el beraka, que es la bendición. No hay escúchalo, no hay beraka si no hay baraj. Si no te postras, no hay bendición. Si no te inclinas, no hay bendición. Y en el baraj, tú extendías para dar, y en la misma posición que tú necesitas tener para recibir. Eso es adorar. Cuando tú estás dando, estás adorando. Pero tiene que ser con un corazón correcto. No con tristeza, ni con manipulación, sino con la convicción de que Dios merece lo mejor. Amén. Diga, Dios merece lo mejor. Dios merece lo mejor. Dios merece lo mejor. Dios Él es merece el lo autor mejor. de la excelencia. Amén. Él es el autor de la excelencia. Gloria a Dios, hermano. Señor. No hay ningún emporio en una empresa. Él es el autor de la excelencia. Porque todo lo hizo bueno y hermoso. Amén. Todo lo que Dios hizo es colosal. Amén. Es maravilloso. Amén.
Gloria a Dios. refleja su gloria. Gloria a Dios. Los cielos cuentan su gloria. Amén. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él es el autor de la excelencia. Amén. Él Aleluya. es el autor de la excelencia. Gloria a Dios. No es el hombre. Es Dios. Amén. Y Él merece lo mejor. Si tú quieres adorar con el puño cerrado, es una actitud incorrecta. No quieres dar, no puedes recibir. Estás dando, ¿estás qué? Recibiendo. Ese es adorar. Viene de esa palabra, barak. Hay otra palabra, esta palabra es griega, que es procuneo. Diga procuneo. Procuneo. La palabra procuneo viene de la palabra, fíjate, la palabra cuna, podríamos traducirla como besos. Cuna, exactamente. Pro, acercarte o adelantarte. Que viene siendo acercarte dando besos. La palabra procuneo es acercarte a Dios deseando besar sus pies. Amén. ¿Escuchaste? Amén. Como aquella mujer, Sí, amén. ¿verdad? Que supo de dónde la había sacado. Supo los pecados que le habían sido perdonados. Y ella, en una reacción de adoración y de honor y pleitesía, ella solamente se inclinó para besar los pies del maestro. Esa es la palabra procuneo. Desear acercarte a Cristo besando sus pies. Eso es lo que tenemos que hacer. Aprender a besar sus pies. No importa que tengas que romper el perfume más caro, el vaso de alabastro. No importa lo que tengas que sacrificar. Con tal de honrarlo a Él en espíritu y en verdad. Diga en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Verdad. Di en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ahora voy a terminar. En el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías nos habla del origen de Lucifer. Hay una palabra, una frase que dice: los primores de tus tamboriles estaban preparados para ti el día de tu creación. Esa frase significa que los sonidos de los tamboriles o los sonidos de todos los instrumentos estaban incrustados dentro de él. Lucifer no necesitaba una guitarra para dirigir alabanza a Dios. Él dirigía la alabanza a Dios. ¿Te recuerdas? Él era el que orquestaba la alabanza. Lucifer no necesitaba una trompeta o un tambor para producir sonidos. Los sonidos estaban incrustados en él. De tal manera que nada más movía su cuerpo y se producían los sonidos para poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando entendemos esto, entonces vamos a poder reinterpretar y entender con mayor claridad que Lucifer conoce cuál es el poder que hay cuando se adora y se bendice a Dios. ¿Por qué Lucifer sabe el poder que hay en alabanza y en adoración? ¿Por qué muchas veces quiere impedir que alabemos y adoremos a Dios? Porque sabe el poder que hay en alabanza y en adoración que damos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él estuvo en el trono, adorando al que estaba sentado en el trono. Él sabe el poder que se soltaba cuando Él adoraba a Dios. Escucha bien, por favor. Cuando tú y yo adoramos a Dios, Lucifer no podrá, cuando lo hacemos en espíritu y en verdad, Lucifer no podrá resistirse y tendrá que huir. Amén. ¿Escuchaste? Sí, Amén. amén. No podrá resistirlo. Por eso nuestra arma de guerra es el sonido de la alabanza.
Diga, el sonido de la alabanza. El sonido de la alabanza. Tenemos que entender eso. Si no lo entendemos, no podremos presentar a Dios una alabanza de caridad en espíritu y en verdad. Cuando tú adoras y exaltas a Cristo, Satanás se recuerda de su actividad preferida desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál era? Adorar a Dios. Y eso hace que Satanás tenga una crisis memorial porque se recuerda cuando él adoraba. Y el otro problema es que tú lo sustituiste. Porque ahora tú eres el que adoras. Ya no él. Amén. Amén. Cristo vino a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Tú sustituiste a Lucifer. Ahora tú eres el que orquestas la alabanza a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Escuchaste? Amén. Amén. Si tú te das cuenta, la Biblia no dice que alguien haya sustituido a Lucifer. No lo dice. Tú eres el que lo sustituiste. Tú eres el que adoras a Dios, el que bendices a Dios, Amén. Gloria a el que Dios. exaltas a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que Lucifer no soporta la alabanza de los redimidos por la sangre del Cordero. No la Gloria, soporta. amén, aleluya. Cuando Gloria, esta es gloria. en espíritu y en verdad, Amén. no cuando es simple arte, no cuando es protagonismo, no cuando son simples artistas los que están cantando, sino que los que están cantando son gente de convicciones de redimidos por la Aleluya. sangre del Cordero. Esa es la alabanza que Lucifer no puede soportar. Amén, Señor. Bendito eres. Aleluya. 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 Alabanza y adoración, síntoma de vida. Amén. Aleluya. Si yo alabo y adoro, es porque tengo vida. Amén. Amén. Si no alabo y no adoro, es porque no tengo vida. Porque los muertos, ¿qué? Muertos están. Dile a tu hermano, los muertos no alabarán a Dios. No alabarán a Dios. Así de que, hermano, sacúdete el polvo. Quítate esas vendas de momia que tienes. Quítate esas vendas de momia que tienes. Esas vendas religiosas que te hacen pensar que tienes que venir triste al culto. Tienes que venir y entender que estás celebrando al resucitado. Al que venció a la muerte. Al alfa y omega. Al principio y fin. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y termino con esto. Los querubines nos muestran la forma como tenemos que adorar. El trisagio, santo, santo, santo. Pero los querubines y los serafines nos enseñan la forma correcta como tenemos que adorar. Y con eso termino. Tenían 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Con 2 adoraban. Y con otras 2 cuidaban sus pies. El cristiano debe ser como ese serafín. Tenemos que tener 6 alas para adorarlo. Cuando vengamos a Él, tapamos nuestro rostro. Diga, tapamos nuestro rostro. Tapamos nuestros rostros. ¿Qué quiere decir? No busco mi gloria. Amén, gloria a Dios. ¿Escuchaste? Amén. No busco mi gloria. Aunque yo sea bello, aunque sienta que tengo belleza espiritual, no busco mi gloria. Aunque sea un general de Dios, como les llaman, o el hiperungido, o el apóstol de las mega iglesias. No importa qué título tengas o te hayas inventado. Tienes que cubrir tu rostro para no buscar tu gloria. Tienes que tener las otras alas para adorar al único que es digno de adoración. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Amén. Cuando Satanás le dijo, todos estos reinos te daré, le dijo a Jesús, si postrado me adorares, Cristo le dijo a Satanás, estás equivocado. Porque la Escritura dice que tú, Satanás, eres quien vas a doblar rodilla delante de tu Dios. Amén. Delante de mí. Gloria a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya, gloria a Dios. Con 2 adoramos a Dios. Y las otras alas eran para cuidar tus pies. Es decir, si vas a adorar a Dios, santifica tu vida. Cuida tu caminar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo está tu caminar en Cristo? No podemos santificar a Dios si primero no reconocemos que Él es santo.
Y para reconocerlo en honor a esa santidad, tenemos que procurar vivir en santidad. Porque si nosotros decimos que Él es santo y no vivimos en santidad, no lo estamos santificando. No podemos santificar a Dios si yo ando en pecado. Santificar a Dios es decir, tú eres santísimo y por esa santidad que tú tienes, yo quiero ser santo como tú. Pues tengo que cuidar ¿qué? Mis pies. No puedo adorar si no tapo mi rostro, si no cubro mi rostro. Si no levanto mis manos para adorarlo solamente a Él. Y si no tengo la precaución de saber a dónde andan mis pies. En el camino de Dios o en el camino del mundo. Esta es la forma correcta de adorar. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso, Dios dijo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué quiere decir eso? Que no, escúchame bien, que no profanemos la reputación de su nombre. No la mención de su nombre, como lo entendieron muchos choferines, sino que se entiende, no profanar la reputación de su nombre quiere decir que si eres santo, vivamos conforme a esa visión que tenemos de Él. Él es santo, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Y si no, vamos a manchar la reputación de su nombre. El Evangelio es pisoteado. La imagen del Evangelio es pisoteada entre los gentiles por causa de nuestra mala conducta. Por nuestra mala conducta podemos nosotros manchar la reputación de su nombre. Eso es santificar. Quiero que se pongan en pie, por favor. Repita conmigo. Somos una iglesia que canta. Somos una iglesia que canta. Y nos dirigimos al reino que vendrá. Y nos dirigimos al reino que vendrá. Pisamos como. Pisamos A ver, diga, ¿cómo pisamos? Con reverencia. con reverencia. ¿Se acuerdan lo que Dios les dijo a Moisés? Quita el calzado de tus pies. Pisamos con reverencia. Y saltamos de alegría. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Demos gracias a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre.